Palabra cierta. ¿Podrías imitarme? Pero no sé por qué abajo, pero me parece divertido. Bueno, ya vos sabéis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast, donde a partir de este momento vamos a cerrar oficinas de consultoría política, vamos a cerrar aulas universitarias y un consultorio de psicología también, porque persona a persona vamos a tener una conversación para que esperemos potenciar tu salud mental, ayudar a algunas decisiones o motivar algunas decisiones en vista del tema que vamos a hablar en este episodio. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo, y nuevamente, yo no diría un amigo, yo diría como dice Argenis Carrillo, un hermano mío. Tenemos nuevamente al politólogo, profesor universitario y consultor político también, Luis Renduele. Luis, bienvenido nuevamente. Gracias. Te estar aquí. Te secuestramos, te tenemos aquí en la casa. Bueno, no nada de secuestro, ¿no? Luego, que por si acaso, sí. Luego de que estuviste unos meses en México, cuéntame, bueno, nuevamente la bienvenida al podcast. ¿Cómo estuvieron esos meses por allá en México? ¿Qué estabas haciendo? Estaba trabajando como consultor político en unas campañas. Estuve un mes en Honduras de vacaciones. Y luego fui a la Cumbre Mundial de Comunicación Política de Monterrey a dar una conferencia, que fue un sueño cumplido, y ahora nuevamente en casa para descansar, para recargar las pilas y para seguir trabajando, porque esta es la triste vida del consultor, como digo yo, ¿no? Totalmente. Pocas vacaciones, mucho trabajo, pero pasión por lo que hago y al final una muy buena experiencia. Me siento satisfecho por lo que hice, por lo que viví, por los amigos que conocí, que esas son una de las cosas más valiosas que este trabajo, de conocer lugares que nunca pensabas ir, y estás ahí, trabajas ahí, conoces realidades y la verdad bonito, fue muy bonito. Qué bueno. Sabes que yo no te respondí esa historia, pero yo vi cuando fuiste a creo que es la Basílica, la iglesia de la Virgen de Guadalupe, Sí. y que subiste tus historias. Yo creo que fue lo más auténtico posible, que estabas llorando literalmente. Llorando, es que lloré toda la mañana, porque tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México. Y dije, la primera visita es ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, porque era una promesa que tenía que pagar de hace 3 años. Okay. Entonces fui y lloré toda la mañana. Lloré, llamaba a mi mamá, yo lloraba, me grababa, lloraba, veía a la Virgen, lloraba, compraba un rosario, lloraba, todo fue muy, muy emocionante. Qué bueno. Muy emocionante. Qué bueno. Yo la verdad que, bueno, yo no soy católico, pero mi abuela materna, su segundo nombre era Guadalupe, y ella de verdad que era muy devota. Entonces cuando vi esa historia yo quedé así como que a ver, estaba así que creo que va a empezar a llover. Sí, claro. Pero qué bonito es tener esas experiencias. Y ya esta fue tu segunda campaña en que tú en México, porque la En primera fue México. en pandemia, ¿no? 2020, 2021. Fue el 21, fue en plena pandemia, un momento donde todo estaba cerrado, donde había mucha incertidumbre, mucho miedo. Yo me acuerdo que viajé con 2 mascarillas, imagínate. El miedo que tenía de contagiarme en ese entonces. Hoy, gracias a Dios, las cosas han cambiado radicalmente, todo se ha normalizado. Y claro, también lo ves como en retrospectiva, que son 3 años, ¿no? Y digo, cuántas cosas uno aprende en 3 años, que te das cuenta cuando estás ahí otra vez, cuando afrontas situaciones que ya has vivido antes, que tienes las herramientas para manejarlo, que son cosas que hace 3 años, con 21 años no tenía, con 22 años. Claro. O ya con 25, pues con estudios, con más experiencia, ya es otra cosa, ya tienes las herramientas, incluso la inteligencia emocional para reaccionar a ciertas situaciones que pasan en una campaña. Hay mucho estrés, hay mucha pelea de egos a veces en las campañas, hay gente que no sabe lo que está haciendo y simula estar haciendo cosas, entonces es un caos, y uno tiene que tener siempre como la inteligencia y la tranquilidad para saber cómo actuar. Entonces por eso también es muy importante un psicólogo que te acompañe en esos procesos, por ejemplo, que tenga las herramientas para saber cómo reaccionar, cómo actuar y cómo sentir paz, porque ante tanto caos tienes que sentir paz para estar concentrado en lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Algo que me llamó la atención de las elecciones de México es que, bueno, tú sabes, Twitter, ahora X, tiene la característica de que tú en tiempo real puedes ver todo lo que está pasando en una elección, y hubo unas cuantas irregularidades en la elección de tú estabas trabajando con, o sea, tu campaña era para las elecciones de gobernador. No, yo estoy ahorita con unas presidencias municipales que son aquí las alcaldías, ¿no? Pero igual, en todas partes hay irregularidades, dicen la gente que canta fraude, dicen todo el mundo que gana la elección, y cuando ven la realidad pierdes por 30 puntos la elección. Pero es parte de cómo funciona el sistema mexicano, de que cierran las urnas y pues todo el mundo dice yo gané la elección.
Entonces cuando Ok. cuentan los votos te das cuenta que hay diferencia de 10, 20 y 30 puntos, que fue el caso de la presidencia. Entonces claro, hay muchas irregularidades, hay incendios de casillas, de centros de votación, muertos, tristemente, heridos, esas cosas horribles. Y bueno, uno ese día lo que intenta es resguardarse y no salir de ningún lado. Ok. Porque además no votas, ¿no? O sea, en mi caso no es mi país, yo no voto en Claro, México. tú no eres votante. ¿No? Entonces, la verdad es complicado. Y, o sea, yo me quedé con esa, porque a ver, uno obviamente lo está viendo desde la red social y uno dice, Dios mío, caos. Pero cuando estás desde, vamos a decirlo así, desde el comando de campaña, o cuando eres tú el consultor que estás dentro de, digamos, del partido de la persona a la que tú estás trabajando, ¿cómo se viven esas irregularidades o incluso a veces esas amenazas a la seguridad? Hay miedo, ¿no? Creo que cualquier candidato que se postula para competir en México sabe que tiene un riesgo significativo de que te pueden matar o que te pueden amenazar o que te puede pasar alguna campaña. De hecho, fue una de las campañas más violentas en la historia de México. Hubo muertos, asesinatos, o sea, estuvo muy feo. Pero creo que los candidatos ya entienden que son riesgos que tienen que enfrentar. Hay mucha tensión, por supuesto, y se intentan tomar las medidas con guardaespaldas, con escoltas, cosas así, que eviten que se ponga en riesgo la seguridad del candidato y del equipo. Pero es difícil, o sea, digo, yo no haría eso. Y por eso soy consultor, porque digo, hay que ser muy valiente de verdad para estar en un país como México y como cualquier país de América Latina, creo yo, de ponerse al frente y entender que cualquier cosa puede pasar. Que en Europa eso no pasa, o sea, que en España eso no pasa en una elección, no matan a un candidato. O sea, si matan a una persona ya es un hecho sin precedentes, de alerta máxima. Y en México y en América Latina lo normalizamos y decimos que es normal, y cuando la verdad no. Claro. No es normal que maten a nadie. Creo que en Colombia pasó en los 60 cuando, creo que era Gaitán, era candidato presidencial, sucedió que mataron a un candidato. Sí. En Ecuador pasó hace poquito. Pasó hace poco y de verdad que para mí fue algo como increíble verlo porque es un tema de, a ver, entiendes lo mucho que hay en riesgo en cada elección. Claro. Y obviamente cada quien desde su bando, de su parte, busca como que defender o aferrarse por todos los medios posibles al poder o a los beneficios que tiene, porque a veces no necesariamente es el poder en sí de la capacidad de decidir, sino qué beneficios. Dinero, por ejemplo. Exacto, Claro. Totalmente. Y eso nos lleva, yo creo que al tema de hoy, porque bueno, finaliza las elecciones en las que estabas trabajando en México, jugaste pádel en Honduras. Vinimos a hablar del pádel, no mentira. Eso fue antes del episodio que estábamos hablando de la masificación del pádel en Maracaibo. Si usted no vive en Venezuela, pues entenderá que el pádel ahora es una fiebre que yo creo que es digna de una tesis de maestría, no sé, para un psicólogo social. Pero hablando de Venezuela, hoy día que estamos grabando es 12. Cuando se publique este episodio va a ser probablemente el 15 de julio. Estaríamos a 13 días de las elecciones presidenciales. Pregunta, ¿tú vas a votar? Sí, claro, yo voy a votar. Es una decisión tomada, meditada, y quiero invitar a todo el mundo que está viendo esto que vaya a votar. Porque al final es el único recurso que tenemos los ciudadanos de a pie, como tú y como yo, de intentar que las cosas cambien. Que pase o no, se escapa de nuestras manos. Exacto. Pero lo que nos toca como ciudadanos es ir a votar el 28 de julio por el candidato de nuestra preferencia. Exacto. La idea de este episodio, digamos, aquí no le vamos a hacer discurso político a nadie, pero sí hablar un poco sobre la implicación o la importancia que puede tener ese, fuera de chinazo, ¿no? El hundir el dedo, ¿no? el votar, ¿no? Sabes que, yo no sé si tú conoces a Paola de Coordenados. Claro, he visto su podcast, claro. Sabes que ella el año pasado, creo que fue el año pasado, hizo un video, creo que fue en Caracas, donde hablaba con una persona sobre si realmente valía la pena votar. Porque yo creo que en los últimos procesos electorales que hemos tenido acá en Venezuela, el tema de la abstención, yo creo que sobre todo en 2018 fue un asunto bastante serio. O sea, yo recuerdo que para 2018 ya yo era votante y yo formo parte de esa gran cantidad que se abstuvo en el momento. Y creo, mentira, mira, yo empecé a votar en el 2017 y no he votado, voté en el 2017 y no voté más hasta la fecha. Votaste en las elecciones de gobernador. Las elecciones de gobernador, exactamente. Que estaba Juan Pablo Bonipa como candidato que ganó. Que ganó. Y que luego no pudo, bueno, o no le dejaron juramentarse, mejor dicho.
Exacto, sí. Yo voté en esas dos elecciones de gobernador, me acuerdo. Voté en la primera que estaba Juan Pablo Guanipa y luego voté en la que era, creo que era Manuel, ya estaba Manuel para gobernador. Seguramente porque fue el candidato que luego, pues, a los meses fue el candidato que sustituyó a Guanipa y que perdió la elección contra Omar Prieto. Exactamente, sí. Ese mismo año. Pero del resto yo no voté, yo no sé si desde cuándo eres elector tú. Yo voté la primera vez en el año, 2021, cuando fueron las elecciones a gobernador. Ok. No, sí, exacto, cuando fueron las elecciones a alcalde y a gobernador, que ganaron los que están ahorita en el poder en Maracaibo y en Zulia. Fue mi primera elección ante el CNE, porque en el 17 ya podía votar, pero la llamada fue a no votar. La llamada fue del plebiscito. Claro. Que fue en 2017 de no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Al fin y al caso es que la única vez que he votado he ganado. Ok. He ganado la elección. De que el voto vale. El voto vale. Y el voto nos permitió en el 21, por lo menos aquí en Maracaibo y en el Zulia, tener un gobierno que por lo menos resolviera las necesidades de la gente. Yo, por ejemplo, me sorprendió mucho ahorita que llegué, después de 4 meses, que la ciudad está más limpia, que la ciudad está más arreglada. Y yo pensaba, eso fue gracias a que nosotros escogimos a un alcalde y un gobernador que, mal que bien, sea el mejor candidato o no, están haciendo algo por la ciudad. Sí, creo que el voto como instrumento nos sirvió para tener hoy la ciudad que tenemos. Totalmente, es como la capacidad de poder decidir. Y yo veo que, a ver, personalmente nosotros los venezolanos nos hemos privado de ese derecho. Y a ver, las razones son múltiples. Entre esos creo que está la confianza en el sistema electoral, evidentemente. Que sigue siendo hoy uno de los elementos que la gente todavía como duda, ¿no? La gente tiene hoy mucha incertidumbre. Por ejemplo, un hecho que me llama mucho la atención es que en México los días pasan muy rápido cuando es una campaña. En Venezuela pasa muy lento, pero tiene una explicación. Porque hay tanta incertidumbre de no sabes qué va a pasar, de no sabes quién va a ganar, de no sabes si el CNE va a reconocer los resultados, que el tiempo pasa lentísimo. O sea, yo siento que han pasado 10 años desde las primarias hasta este momento. Entonces, claro, como hay tanta desconfianza ante el sistema y hay mucha incertidumbre, pues la gente está como en la expectativa y aún hay mucha gente que no sabe qué hacer, ¿no? Si ir a votar o no. Y esa es una duda, creo que común, creo que normal, creo que hemos pasado por muchas cosas también. El liderazgo ha llamado en esta sí a votar, en esta no a votar, en esta sí a votar, en esta no a votar, cuando vemos que las condiciones realmente no han cambiado sustancialmente. O sea, es mentira que tenemos mejores condiciones que en el 21 o en el 2015, son peores. Pero hay una posibilidad ahorita, creo que es como la rendijita que tenemos, de irnos por una rendijita y saber que las cosas pueden cambiar con nuestro voto. Creo que hay una esperanza, hay una fe. Yo la verdad intento ser lo más realista y objetivo posible, porque yo lo veo muy complicado, honestamente. Pero creo que hay que ir a votar y dejarle esa responsabilidad al liderazgo, que para eso lo escogimos, se supone. Ahora, justamente con el tema de, yo creo que lo podemos implicar en la frase "mano tengo fe", como en la Vinotinto, que crees que justamente hoy, 2024, en estas elecciones tan importantes precisamente, la gente puede tener como, a ver, este vuelco, esta idea de votar puede ser una buena idea en este momento? Claro, yo creo que hay cosas que han cambiado sustancialmente. Por ejemplo, yo creo que es una de las pocas veces que vemos un liderazgo que está unido con una candidatura. O sea, vemos que antes había mucha lucha de egos de quién era el líder del partido que tenía que imponerse, ser el candidato presidencial. Hoy, gracias a las primarias, hubo un consenso de quién era la candidata, la inhabilitan a la candidata, inhabilitan a la sustituta, y el tercero, el que queda por default, finalmente es el candidato. O sea, la segunda gran cosa que me llama la atención es que hay un candidato que no ha sido inhabilitado todavía. No sé si para el 15 de julio lo van a inhabilitar, pero creo que hay mucha gente que está poniendo los ojos sobre Venezuela y que van a evitar que lo inhabiliten. Veo que finalmente hay una fecha de una elección con suficiente antelación donde la gente puede decir hay que salir a votar este día. Donde la gente desde afuera también ayuda y empuja a que la gente salga a votar este día. Las encuestas dicen hoy, por ejemplo, por primera vez creo que en la historia, durante muchos años, durante los últimos 25 años, que un candidato de la oposición puede ganar la elección presidencial, y no por 2 puntos, por 20, por 30 puntos. Entonces, hay elementos que nos llaman la atención, también por ejemplo que están en las calles los liderazgos y que tienen una convocatoria masiva de gente, creo que eso no se veía hace por lo menos 5 años en el país, desde Juan Guaidó, desde Capriles en 2012, creo que está a ese nivel.
y creo que eso nos llama poderosamente la atención porque es un fenómeno que cuando sentíamos que ya todo está perdido, que la gente no iba a salir otra vez, que la gente había perdido la fe, que la gente había optado por irse por la chinita o por Maquetía, hoy la gente tiene esperanza porque ve que hay cosas que están pasando. Y hay una candidata o una líder, porque no es la candidata, que está emocionando y que está despertando cosas que la verdad yo nunca había visto desde que sigo la política, por lo menos desde el 2012, cuando las elecciones de Capri. Entonces, hay elementos y hay cosas que nos quieren decir, mano, hay que tener fe, mano, hay que luchar hasta el final, mano, hay que seguir ahí. Pero también es cierto, y aquí no quiero ser ilusionista de nadie, claro, ni decir mentiras, que nos enfrentamos a los mismos de siempre, que se han robado las elecciones, que han cometido fraude y que, como el Esequibo pueden decir, hubo 8 millones de votos a favor de este candidato. claro. O sea, es un escenario que puede pasar y que es probable que pase. Y si me pregunta a mí, seguramente lo que va a pasar el 28 de julio, pero eso no nos puede impedir que vayamos a votar y hacer lo que nos toca como ciudadanos. Claro, fíjate que en las estadísticas yo estaba buscando los números de las personas que se inscribieron y que a mí me impresionó mucho eso porque apenas pudieron inscribirse según la data oficial del CNE, apenas creo que fueron 600.000 personas, 600.000 nuevos votantes, que tú dices, ya va aquí, o sea, a ver, tú sabes que hay muchas personas hay muchas más de 600.000 personas que pudieran inscribirse. ¿Qué pasó? Y por ejemplo, yo creo que puedo hablar desde mi experiencia de que yo no me inscribí este año, pero sí fui al CNE, a la oficina regional del CNE aquí en Maracaibo, a hacer mi cambio de residencia, porque yo votaba en la costa oriental. Por eso también me perdí un montón de elecciones, porque yo decía, no voy a perder un domingo de descanso para irme nada más a votar. Cosa que ahora veo diferente, y dije, mira, sabes, me voy a pasar a este colegio que está aquí mismo. Yo creo que votamos en el mismo centro. ¿Sí? Creo que sí. El que está aquí. Claro, ese. En ese mismo. Votamos en ese mismo. Ya revisé la página y todo bien. Revisa igualito el día antes de votar por si te cambia el centro de votación. Totalmente. Puede pasar, ¿no? Y fíjate, sí. Y fíjate que yo llegué a la oficina del CNE a las 9 de la mañana y me fui a las 3 de la tarde. O sea, perdiste todo el día. Perdiste, invertiste toda tu mañana de un día por inscribirte al CNE. Totalmente. Y yo al menos personalmente lo vi como, esto yo lo tengo que hacer, es como un trámite que tienes que hacer más. Exacto, yo lo vi como un deber, sobre todo, y creo que aquí tiene mucho que ver lo que ha pasado en el país en los últimos años, y creo que 2019 y 2021 fueron muy especiales para eso. A ver, 2019 yo creo que fue el último año en el que se hacía promoción de la violencia, del odio, de la idea intervencionista, y yo creo que eso generó el efecto menos deseado. Claro. Y creo que las personas que lo sufrieron quizás eran los últimos en la cadena, por decirlo así. El ciudadano común fue el que sufrió todas estas cosas. Y la gente yo creo que entendió de que no es un juego justo, y creo que tampoco es el camino si recurres a la violencia y al odio. Y ya eso te empieza a cerrar las puertas. Por una parte eso te lleva a la desesperanza. Pero casos como el Zulia, por ejemplo, que tenemos una alcaldía y una gobernación que definitivamente lo hace mejor, te dice, ok, puede haber una esperanza a través del voto. Claro. No, y al final como que dejar o pensar que otro nos viene a salvar nos quita un poco la responsabilidad, ¿no? Totalmente. Dice, yo no puedo hacer ya nada, ya me rendí, que pidan la pizza, como decían, ¿no? Pidan la pizza, como si fuera un Domino's Pizza que iba a pedir para que vinieran unos marines y que, ¿sabes? Eso no es factible bajo ningún escenario dejar la responsabilidad en otro y apostar todo a ese camino porque vimos que no funcionó y que no va a funcionar y que ya no es una vía que se mantiene como factible o como probable. O sea, claro. La verdad, nos duela o no, la realidad de Venezuela nos afecta a nosotros y nos importa a nosotros, y somos nosotros quienes la sufrimos. Para los otros países les podrá afectar con el tema de la migración, pero al final cada país sigue su vida, claro. Cada país tiene sus procesos y sus ciclos políticos históricos, como Chile, como Argentina, como Uruguay, como cualquier país de América Latina, como Brasil, como Colombia. Y la verdad es que nosotros seguimos aquí y somos quienes vemos las consecuencias
de esperar que alguien nos venga a salvar cuando eso no va a pasar, y no pasó ni va a pasar. Claro, y eso, fíjate que más allá del tema de quién me va a salvar o no, yo lo llevo mucho al plano de la salud mental. Es como que, voy a delegar mi bienestar, que esto incluye mi bienestar físico, mi bienestar laboral, mi bienestar de mis relaciones, todo lo que eso implica, lo voy a delegar a otra persona. Y el precio que eso implica, porque, a ver, está esta famosa frase que dice: si tú te quedas esperando que los demás lo hagan por ti, te vas a morir esperando, no te mueres sentado. Te mueres sentado. Entonces, yo creo que muchas veces se nos ha vendido la idea como sociedad de que no somos los responsables, sino de que tenemos un Estado padre o de que tenemos un político padre salvador que es el que nos viene a cuidar a nosotros. Claro. Y eso hace que, por ejemplo, que hoy la gente, yo creo que ya hay un cambio, por lo menos en la mentalidad, porque hay mucha gente que dice: yo quiero trabajar, yo quiero hacer dinero, yo quiero que mi familia esté bien, yo quiero poder llevar dinero y comida a mi casa, quiero que nadie me joda, perdón la expresión, pero que nadie me moleste, nadie... Claro. Porque al final tú dices: ¿qué es lo que depende de ti? ¿No? O sea, ¿qué es lo que depende de ti cuando tienes un sistema político que no puedes controlar, que no puedes cambiar? Pues lo que toca, y digamos, el ser humano se adapta, y porque es un ser resiliente, se adapta a lo que tiene hoy en día, que es simplemente ver cómo lleva el día a día. Y eso también, por supuesto, pasa que hay mucha gente que hoy sigue descuentada de la política, porque es como la política no ha solucionado ningún problema, la gente ve que la política no funciona. O no es funcional para ese fin que ellos quieren, que es mejorar su calidad de vida. Entonces eso hace que mucha gente opte por no participar, por no enterarse de la política, por no leer noticias, por no saber lo que está pasando en su país, en su localidad, en su municipio, porque dice: si ellos no han hecho nunca nada por mí, pues yo tampoco nunca les voy a dar mi apoyo ni hacer nada por eso. Que yo creo que esa visión de política hace mucho daño, porque el precio de no involucrarse es muy alto, muy costoso, y solamente quien se atreve y quien da el paso y quien hace las cosas es quien puede también luego decir: yo voté, yo te escogí a ti, yo te puse ahí, yo tengo derecho a exigirte como ciudadano. Y por eso me siento tan tranquilo cuando al alcalde le digo por Twitter: hace me falta árboles en Maracaibo, porque como yo te di mi voto, yo quiero una ciudad mejor, yo tengo una aspiración y una necesidad de que la ciudad tenga más árboles, por ejemplo. Pero eso lo hace quien vota, quien escoge, Claro. quien participa, quien se involucra, porque si no te involucras, digamos, tienes derecho, tienes el derecho a decir: no participo, pero ¿con qué cara luego vas a reclamar que las cosas no son como tú quieres? Claro. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso para el Zulia fue el 2017. Claro. Que creo que el no haber participado en la segunda elección creo que le costó unos malos años al Zulia. O los peores años del Sí, puede decir, yo creo que sí. perfectamente. Totalmente. Y a ver, eso es tan importante porque tú dices el precio de no involucrarse, y lo hablaba también con el concejal Orlando en los últimos, hace unos cuantos episodios. Que lo vi, por cierto, que te escribí, está muy bueno ese episodio, me gustó mucho. Sí, y fíjate que hablamos poníamos el mismo ejemplo de un condominio. Si tú, dejaste que se eligiera la junta de condominio, así sea el tipo que se roba la plata, el tipo que te cae mal, y tú no reclamas o no tomas participación en eso, no te involucras más allá del pago que tú estás haciendo, porque muchas veces la gente dice: bueno, yo pago mis impuestos y ya. No es solo pagar los impuestos, es también tu toma de decisiones, porque haces vida aquí. Claro. Si no te involucras, el precio es que el edificio se va a venir abajo, que el que se está robando la plata en el condominio se la va a seguir robando y nadie dice nada porque es mejor no involucrarse. Claro. Y es un error pensar que, por ejemplo, que con el voto es suficiente, ¿no? Que con solamente ir a la urna ese día y poner un voto ya yo cumplí como ciudadano y ya yo no hago más nada. Eso es un error también, porque tú tienes que seguir participando por distintas formas. Tú puedes expresarte libremente, puedes hacer foros, puedes ser testigo de mesa el día de la elección, puedes apoyar en recoger insumos para una opción política, puedes exigir a los liderazgos, a los concejales, al gobernador, al alcalde que solucionen un problema, puedes incidir con una ONG para que una causa como, no sé, los derechos de la comunidad LGTBI tengan cabida aquí en Maracaibo, por ejemplo. Entonces, como que pensar que solamente votar es participar y que con votar es suficiente no es así. O sea, Claro. hay muchas más cosas que podemos hacer. Claro, habrá gente que se involucra mucho más y otra menos, depende de sus gustos, o, digamos, depende de lo que quiera hacer, el tiempo el que tenga, porque sé que mucha gente hoy invierte tiempo en resolver su día a día.
pero podemos hacer algo más. Yo creo que como ciudadanos esa tiene que ser también la invitación de que la gente se involucre un poco más, se haga responsable también de su comunidad, seamos líderes también a donde vamos, a alzar la voz, a alzar la mano y yo creo que ayudar a los otros, hay que ser solidarios. O sea, también es una realidad que una forma de hacer política también es a través de la caridad, es a través de llevar el bienestar a las comunidades, porque es una forma de lograr el bien común. La política no solamente es pararse con una bandera de un partido político, la política se hace en el día a día ayudando a que la gente se sienta mejor en la comunidad. Y si está en nuestras manos hacer más, dar un plato de comida, ayudar a un vecino, dar ropa que no estamos usando, estamos haciendo política. Y estamos participando en la vida pública. Ahora, no solamente el voto, hay muchas formas que tenemos para expresarnos y participar en la política que hoy a veces ni conocemos, por ejemplo. Y creo que esa también es una de las cosas que falta mucho en la educación desde jóvenes, que no nos enseñan nada sobre política, que la política es un asunto prohibido, un asunto del que no se habla, es como no se habla de Bruno, no se habla totalmente, de política, ¿no? Totalmente. Yo crecí, por ejemplo, digamos, desde el 2006, cuando estaba Chávez en su pleno auge, cuando gana la elección presidencial contra Rosales, y ahí era una visión muy marcada entre nadie habla de Chávez, nadie habla del chavismo, nadie habla de política, nadie habla de la oposición, cuando es una realidad que hasta los niños viven. Claro. Y si un niño sufre sufre y vive la política también desde niño. Claro. Y no nos enseña a defender eso nunca. Porque incluso fíjate los que nacimos a finales de los 90, la política estaba metida en la casa, de cabeza. Porque imagínate ser hijo de padres que fueron expulsados de PDVSA en el 2002. Claro. La política está en tu casa. Siempre, y todavía sigue en tu casa metida en la política. Exacto. Fíjate que ahora que hablabas sobre el tema de los niños, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo porque a mí también me gustaba mucho el tema de la política de niño y me gustaba como que leer el Panorama, que era el diario de mayor circulación acá en Maracaibo y en el Zulia. Yo me acuerdo que yo me llegué a llevar tarjetones electorales al colegio y nos poníamos con mis amigos para ver, cuál es este partido, quién es este candidato, quién es esta persona. Yo me acuerdo que a mí muchas veces me regañaron por eso, porque decían, tú no puedes llevar material político a un colegio, lógicamente no puedes llevar un tarjetón. Pero, a ver, igual tú crecías con eso, tú crecías dependiendo de si tú... Por ejemplo, en mi colegio yo también llegué a ver los guardias que resguardaban el centro de votación mientras tú estabas en clase, o sea, que ya estaban las máquinas y ellos se quedaban ahí a dormir en el colegio. Entonces, o sea, ¿cómo un país puede crecer tapándole los ojos a los niños de no veas esto? Pasa lo mismo con la sexualidad, entonces vienen y te tapan los ojos, obviamente hay cosas que no pueden ver los niños, pero tienes que hablarle de eso. Es un tema que hay que tocar. O sea, bueno, de hecho con la política, a mí me pasó en 2006, o sea, es uno de los recuerdos creo que más chiquitos que tengo de la política. Me acuerdo a mi papá frente al televisor cuando gana Chávez en 2006, ¿no? Estaba muy molesto porque obviamente no había votado por Chávez. Y ese fue un recuerdo que a mí me marcó mucho en la infancia. Y recuerdo que en el 2007, cuando fue el referéndum revocatorio, sí, fue en 2007. Hubo uno que gana la oposición y otro como referéndum que luego convoca al chavismo, que gana el chavismo para reformar alguna... Ya, en 2005 fue el revocatorio, en 2006 las presidenciales y en 2007 el referéndum constitucional. Luego de una de esas elecciones llega una maestra al colegio vestida toda de rojo, con zarcillos rojos, con la boca roja, con la camisa roja, y todos los niños, que eran claramente hijos de padres opositores que habían votado contra Chávez, dijimos, esa maestra es chavista. Entonces, desde ese momento, imagínate lo contaminado que está un niño de la política, pero al final sigue siendo importante, sigue siendo parte del día a día. Claro, no, totalmente. Y creo que aquí te preguntaría, ¿cuáles son esas otras formas, ahorita que estamos en esa, digamos, cuenta regresiva de las elecciones, cuáles son las otras formas de participación política que la sociedad civil puede hacer parte, puede hacer vida, tomando en cuenta no solo las elecciones, sino también lo que pase después? Mira, hay una que es muy fácil, que si usted vive en un edificio o en una comunidad y tiene vecinos, ayuda a los vecinos a encontrar cuál es su centro de votación. Verifique con su cédula en la página del CNE si pueden ir a votar y ayúdenles para que vayan a votar. Eso es lo más básico y lo más sencillo que uno puede hacer. Por ejemplo, con mis abuelos yo lo hice. No sabían si iban a ser testigos de mesa, si iban a ser miembros de mesa, si iban a ser qué.
les busca el sistema, este es tu centro de votación, tienes que ir a votar. Esa es una cosa sencilla que creo que todos podemos hacer para que la gente vaya a votar. La segunda cosa, si quieres involucrarte mucho más, yo creo que una de las cosas que puedes hacer es grabar contenidos por redes, por ejemplo, y hablar sobre el proceso electoral, hablar de la elección, hablar sobre lo que significa esta elección, dar información sobre de qué se trata esta elección y por qué es tan importante. Creo que es un rol también ciudadano de ayudar a informar a otros qué es lo que está pasando. Si tienes recursos, si tienes un restaurante, si tienes dinero para poder comprar aguas, para comprar comidas, para llevarlo a un centro de votación y alimentar a los testigos y miembros de mesas, ayúdalo. Ahí es que contribuyes con la democracia. No hacerlo simplemente por un partido político, sino ver cómo yo puedo pues, ayudar a la gente que está ahí todo el día, llevarles agua, llevarles comida para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible. Si estás en un partido político, pues como testigo, es muy necesario que haya gente también a los centros de votación a defender la voluntad de la gente, a que el voto que la gente depositó ahí se respete como debe ser, y para eso hace falta testigos electorales que ponen cada partido político. Entonces, si estás en un partido político o te interesa ser testigo, hazlo, solo con los cuidados que también conlleva esa responsabilidad. Pero creo que digamos, al final nuestra responsabilidad, lo más básico, ir a votar, y se puede hacer alguna de estas cosas por Twitter, informar sobre lo que está pasando en el proceso. Si ves alguna irregularidad, denúnciala, eso también es una parte de ser ciudadano. Si ves que algo no está bien, grábalo, documentalo y público en las redes, que eso se va a documentar ese día también. Claro. Y va a ser muy importante también esa labor, porque sabemos que no estamos con las mejores condiciones ni va a ser un proceso limpio, justo ni transparente como algunos quieren vender. La realidad es que no. La realidad es que estamos ante una de las peores condiciones electorales del país, de la historia, pero aún así hay que ir a votar y hay que hacer lo que esté en nuestras manos. Sí, totalmente. Fíjate que incluso las noticias decían que hubo 5 millones de electores, potenciales electores nuevos en el exterior, que incluso con su situación, digamos, con sus residencias, con sus visas, todo lo demás, pudiendo hacer el cambio de residencia o la inscripción, no se les permitió hacerlo. Y vi muchas irregularidades documentadas. Bueno, y si estás afuera, dile a tu familia que está en el país que si quieren reencontrar, vaya a votar el 28. Porque puede ser una gran oportunidad, puede ser la última a lo mejor, o no, porque la política es muy cambiante, pero totalmente. Es una gran oportunidad. Es el gran hito que tenemos este año y no podemos perder la oportunidad de que las cosas cambien. Sí, totalmente. Y dijiste algo, como por ejemplo cuando hablabas de las personas que pueden de repente apoyar con insumos. Hablaste de la verdadera democracia. Acá cada quien tiene como su tendencia política, pero yo creo que algo muy importante y una manera también de participar en este proceso viene siendo el hecho de que yo puedo grabar las irregularidades, las puedo denunciar, pero sí debo cuidarme del discurso del odio o ser parte de la violencia hacia el otro. Claro, sin duda, sin duda. Es un proceso, o sea, que debe ser pacífico, debe ser en paz, en tranquilidad, y uno tiene que ser muy coherente, muy consecuente, que si eres un demócrata, debes de ir a comportarte como un demócrata, no como los que desprecias, no como los que despreciamos, no como un violento, porque al final, si eres parte de la violencia respondiendo a un violento, eres un violento también. O sea, es así lastimosamente, ¿no? Sí, y fíjate que cuando yo estaba haciendo la cola del CNE, yo llegué y justo llegó como una van con personas del oficialismo del gobierno que venían a inscribirse y la gente los miraba mal. Y a ver, obviamente entiendo las razones y todo lo demás, y yo me intento pensar en ese momento, vienen a inscribirse como cualquier persona opositora viene, y si yo como ciudadano, y independientemente de la opción, porque yo asumo que esa persona viene de parte del gobierno, pero si aprovechó la cola que tenía, así sea con el líder del comando del partido que sea, vino a aprovechar la oportunidad, y tú no sabes al fin por quién va a votar. Esto es secreto, en teoría. En teoría es secreto, pero no sabes al fin, bien sea por lo que te diga el prejuicio, la tendencia, no sabes qué es lo que va a decir la persona al final. Y sumar, o sea, a ver, yo siento que la discriminación, el mirar feo, el hacer comentarios, que lo veía en la cola, por ejemplo, no nos ayuda en nada. En nada, porque al fin y al cabo yo pienso en el tema de, en cualquier escenario, por ejemplo, en el caso de una transición política,
la gente que sigue teniendo una preferencia hacia el chavismo va a seguir existiendo en Venezuela, y la gente que tiene la preferencia... Hay gente que dice, no, que hay que eliminarlos, hay que fusilarlos. Yo eso no lo comparto, porque si queremos un país que sea, pues, no sé, más plural o más democrático, más incluyente, debe haber voces que no estén a favor de una tendencia política o estén más inclinadas a otra. Y eso está bien, y hay mucha gente que sigue, lastimosamente convencida de que ese es el camino, pero está bien, está en su derecho, y hay que respetar que esa gente tiene derecho a votar por la opción que ellos quieren. Y un país no se construye con odio, eso también es una realidad. Se construye con diálogo, con consenso, con acuerdo, conversación. Yo tengo amigos chavistas que yo les digo de todo, pero yo les intento convencer de que ese no es el camino que quiere el país para salir adelante. Y ellos no están de acuerdo conmigo, pero seguimos siendo amigos, porque hay unas cosas que tienen que entenderse, es que el país no puede ser dividido en mitades rojo y azul. O sea, yo creo que eso ya quedó mucho más atrás, y sí. ya el mundo no puede verse por un tema de izquierda y derecha. Para mí no. Ya es un tema de democracia y de instituciones contra gobiernos autoritarios. Hay un libro, por cierto, muy bueno que lo recomiendo, El ocaso de la democracia, que está muy bueno, de cómo se están perdiendo las democracias. Y otro libro es Cómo mueren las democracias. Y es que la democracia se pierde no cuando votas por la derecha o por la izquierda. Digamos, ahí se pierden es cuando se dejan de cuidar las instituciones. Y el llamado es nuestro a construir un país que respete las instituciones, que tenga Estado de Derecho, que la gente pueda convivir y pueda expresarse libremente sin miedo a ser perseguido. Yo no busco que el candidato que gane el 28 de julio gane para perseguir a los otros que no piensan como nosotros. Yo creo que eso no tiene que seguir pasando, y esa es mi aspiración como ciudadano. Sí, y que pretender la persecución de uno del otro, yo siento que además de resentir mucho más ya el país... Eso es odio, eso es venganza. Exacto. Es revanchismo, ¿no? Si tú necesitas hacer una transición, muchas veces necesitas a personas que están allí. Claro. Y que para tú poder hacer eso, el último camino con el que vas a lograr algo realmente bueno es la violencia. Y hay que tragar sapos, esa es una realidad. En una transición hay que hacer concesiones que a lo mejor no nos van a gustar. Exacto. Porque así funcionan las transiciones. Sí, totalmente. Digamos, siempre se busca ese modelo de ganar, y a veces cuando el otro gana y tú sientes que te ha hecho mucho daño, no lo consideras justo. Pero luego cuando lo ves a largo plazo, tú dices, era lo mejor. Y casualmente el año pasado mi visión de verdad que cambió mucho cuando tuve la oportunidad de hacer un curso con la Embajada de Alemania, que era un espacio para actores sociales y políticos, y desde la vista del Holocausto. Y cuando tú estudias el Holocausto y ves cuánto de todas esas conductas, de cuánto de esos mensajes, de cualquier partido puede venir ese mensaje intolerante, así como sucedió con el antisemitismo, como sucedió con las minorías, en este caso los gitanos, las personas de la comunidad LGTB en esa época del Holocausto. Tú te das cuenta, no podemos permitir esto, venga de donde venga. Es como... Claro, porque tú dices, bueno, yo entiendo que tiene que haber justicia, y la justicia es necesaria, y la justicia tiene que haber, pero la realidad también es que somos un país que tiene muchas heridas que hay que sanar. Totalmente. Digamos que hay que curarnos de ese odio, de ese revanchismo que ha sido instalado, por cierto, a propósito, desde hace muchos años, y que nosotros lastimosamente hemos caído en esa confrontación, porque es que la política no tiene que verse siempre como esa guerra, una lucha, una pelea, porque fíjense en Europa lo que está pasando, fíjense ahorita lo que pasó en el Parlamento británico, cómo fue la toma de posesión de un país democrático, de un país que utiliza el acuerdo y el diálogo para llegar a un acuerdo, a un consenso. Eso es normal. Ahora, pensar que el país no puede ser así es algo que tenemos que cambiar desde la educación. Claro. O sea, que el país puede construirse con paz, con diálogo, con justicia, por supuesto, con la idea de una violación de derechos humanos, pero que es un país que tiene que sanar, que no puede seguir enfrentado a los unos y los otros toda la vida, porque si seguimos enfrentados todos como si fuéramos, no sé, padres separados, nunca vamos a lograr llegar a un acuerdo para que el país salga adelante. Exactamente, y siguiendo la analogía de los padres separados, hay padres que están divorciados, pero que igual logran levantar una familia y llevar... Claro, que logran comunicarse a pesar de las diferencias, que logran que su hijo pueda estudiar, pueda salir adelante, y buscan lo mejor para su hijo, incluso estando separados y con muchos desacuerdos. Entonces, a eso tiene que aspirar el país, justamente. Totalmente. Sabes que aquí justamente tengo el video de Paola del año pasado, y estaba viendo algunos comentarios, porque antes del episodio quería como que... A ver, leer en redes sociales un poco la postura de la gente, porque, ¿sabes? Como bien en redes sociales
está la polarización de no vale la pena votar, no salgan, no lo hagan, no hay confianza, y está la persona que te dice, mano, así como tuve fe con Venezuela, con la vinotinta en la Copa América, tengo fe que hay que votar. Bueno, mira, fíjate que yo, o sea, un dato curioso, borré las redes sociales de ayer por 15 días porque digo, es demasiado. Y creo que hay mucha gente que está también muy como abrumada, está intoxicada de tanta información, de tantas barbaridades que uno lee, que digo, es sano también, si pueden hacer eso, por su paz mental, por unos días, háganlo. Totalmente. Yo me siento un poco ansioso porque uno tiene una dependencia muy fuerte con las redes sociales, pero descansen también de las redes y no se obsesionen, porque también es sano que tú puedas darte un respiro y puedas pensar por ti y no dejarte tampoco contaminar de tantas cosas que lees en las redes sociales, porque hacen daño. No, totalmente. Y fíjate que por aquí alguien decía, mientras no cambie el Consejo Electoral no hay confianza, entonces ¿para qué hacer elecciones? Para que el pueblo se haga ilusiones y el gobierno continúe burlándose, porque para eso son expertos. Bueno, que esa es una lectura que mucha gente tiene, es válida, que uno dice que cuando vas a votar ante un sistema que es ilegítimo o digamos que no es imparcial, lo legitimas. Pero realmente hay otra medida, digamos, deslegitimándolo, que haga otra cosa, pase o que haga que las cosas cambien. La verdad creo que eso ya lo probamos y no funcionó. Entonces, sí, es lo que nos queda. Exacto. Fíjate que esta me gusta mucho, que dice, la otra cuestión es por quién votar, porque si sacamos cuentas tenemos más partidos de izquierda. Sacamos a la ultraizquierda con otro líder de izquierda. Yo creo que este momento no es un asunto ideológico. De hecho, creo que el candidato hoy en día no tiene alguna preferencia marcada por ninguna ideología. Fue un embajador que trabajó con 3 gobiernos, con el de Caldera, con el de Carlos Andrés y con el de Chávez. Es un tipo que lo que busca es reconciliar el país. Ahora, que eso es un tema que nos va a tocar, digamos, debatir cuando estemos en democracia real. No va a haber partidos nuevos que van a surgir de centro, de derecha, de izquierda, pero somos un país que históricamente siempre ha sido de centro-izquierda. Y AD y COPEI, que eran los partidos de derecha para el gobierno, son partidos realmente de centro-izquierda. Que no significa que son comunistas, sino que son de centro-izquierda, que tienen cosas de la derecha, pero mucho más de izquierda. Ok. Y aquí alguien dice, vale la pena para que quede un registro de los votos que no se tomaron en cuenta. O sea, vale la pena no participar para que sepas cuánta gente se abstuvo. No, vale la pena votar. Yo lo veo como que vale la pena votar para que quede un registro de los votos que no se tomaron en cuenta. O sea... Claro, porque también sirve en caso de que se robe la elección, de decir, la gente se la votara, fuimos 10 millones que votamos y la voluntad de 10 millones fue quebrada o fue fragmentada o lo que sea, ¿no? Puede ser uno de los argumentos, creo que es válido también que uno diga por lo menos también tener la tranquilidad de conciencia que hiciste lo que estaba en tus manos. O sea, yo el 28 de julio, pase lo que pase, yo me voy a acostar tranquilo porque voy a decir que yo hice lo que está en mis manos para apoyar, para que la gente saliera a votar, para yo votar con mi familia, y creo que eso es lo que depende de ti directamente. Que las cosas no salgan como esperemos o que las cosas no cambien, bueno, ya son lastimosamente no depende de uno. Claro, son muchos factores externos fuera de eso. Aquí alguien decía al video, respuesta corta, no vale la pena, pero respuesta larga. Si no lo hacemos, ellos justifican su victoria hacia la vista del público global. Claro, porque frente a la comunidad de los países, la comunidad internacional, ellos dicen, nosotros les dimos las condiciones, les dimos una elección, les dimos una fecha, dejamos competir a un candidato y ellos no quisieron. Entonces es dejarles el triunfo, creo, en bandeja de plata, y creo que uno de los errores que más ha cometido la oposición. Ejemplo, en 2015, cuando se regala el espacio de la Asamblea Nacional, eso hizo mucho daño porque fortaleció a la otra opción política con la mayoría de la Cámara de Diputados, ¿no? de la Asamblea Nacional. Entonces, regalar los espacios tampoco creo que sea una vía que nos ayude a cambiar las cosas, ¿no? Claro, totalmente. Y fíjate, ya este último dice, bueno, por aquí hay otro que llama tarifada Paola, tarifada de la tiranía imperial gringa. Imagínate tú. Aquí hay otro que dice, el voto en democracia es una decisión personal. Si alguien quiere votar por un socialista que quiere hacer un desastre en un país, en democracia ya eso es una decisión netamente personal. No así cuando se está en otras condiciones, porque ya eso conscientemente sería otorgarle más armas a quien ya las tiene. O sea, es darle más legitimidad a un sistema que hoy no tiene legitimidad, pero si tú no votas, o votas, lo legitimas. Es que siento que ese argumento digamos, ya no funciona, ya se pasó en el 18. A ver, recordemos, ¿no? En el 18 eran las elecciones presidenciales
fecha convocada por el gobierno y por el CNE, luego de la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba vigente hasta ese momento, luego de las elecciones a gobernadores, que ganó ampliamente el chavismo, y convoca unas elecciones, se reelige o se busca reelegir Nicolás Maduro sin competir y sin condiciones ideales. ¿Qué decidió la oposición? Pues no participar al considerar que no eran unas condiciones legítimas. ¿Qué hizo los países de la comunidad internacional? Dijeron, bueno, como no hubo una elección justa y real, vamos a desconocer al presidente de la República, que era Nicolás Maduro, y vamos ahora a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, que era Juan Guaidó. Eso nos llevó a que 60 países lo reconocieran como el presidente encargado. Nunca se convocaron las elecciones. Ese interinato lastimosamente fracasó porque, digamos, las cosas no se hicieron bien por cientos de razones y miles de razones, incluyendo la pandemia, por ejemplo. Y hoy la verdad es que Maduro sigue en el poder, sigue siendo el presidente de turno, sigue quien está ocupando la silla de la República, y ahorita está la opción de que las cosas cambien y escoger un nuevo liderazgo que saque a Maduro o que se reelija a Maduro en el poder. Entonces, ya eso de deslegitimar y tal ya se hizo, y vemos que no funcionó, porque realmente mientras el que está en el poder siga en el poder y siga quien tiene los acuerdos con los países de la comunidad internacional y sigue quien tiene el dinero y sigue quien tiene a las Fuerzas Armadas, no hay una transición. Entonces la vía no puede ser desconocer a un actor político y yo imponer a otro. No creo que sea la vía para una transición, y creo que ya vimos que eso no funciona en Venezuela, ¿no? Que ojalá hubiera funcionado de esa forma, pero la realidad y lo que estamos viendo hoy es que eso no funcionó ni que va a seguir funcionando. Claro. Entonces, claro, como las cosas no funcionaron de esta forma, hoy tenemos la otra, que tampoco puede ser la ideal o tampoco es perfecta, pero es la que tenemos. Y hay que irnos por la ruta que hoy tenemos abierta, que los partidos hoy decidieron seguir, que la gente votó en las primarias para escoger un candidato que fuera de selección, que el candidato lo inhabilitaron, pero que, insisto, sigue siendo la única ruta que hoy tenemos como ciudadanos para hacer algo. Entonces, yo la verdad prefiero quedarme con la tranquilidad de que hice algo y de que fui a votar, de quedarme en mi casa con los brazos cruzados el día de la elección. Yo creo que para mí eso me haría mucho más consciente y más responsable del deber que tengo como ciudadano y del derecho que estoy ejerciendo, porque es un derecho que voy a ejercer, claro, de votar por quien yo quiera, ¿no? Y fíjate que hablamos de la ansiedad, de cuántas personas se sentirán ansiosas respecto a esto, porque casualmente hablaba con un amigo que me decía, dependiendo de lo que pase, me voy, o ves la manera en que te involucras dentro del sistema para poder sobrevivir. Digamos, hay empresas, personas, familias que están haciendo sus proyecciones en función a lo que pasa el 28 de julio. Claro, y la realidad es que hay mucha incertidumbre, porque nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Claro. Ni los mismos candidatos saben qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que toca creo que es concentrarnos en lo que podemos hacer y esperar qué pasa para tomar decisiones con datos, con realidades, con un poco más de certidumbre, porque la realidad es que Venezuela es un país que es muy difícil hacer planes. Pero la realidad también es que ya hay mucha gente que piensa que si las cosas no cambian se van a ir y van a migrar, y eso puede, claro, digamos, generar una ola de millones que otras migren y se vayan del país, que dejan a sus familias, que se encuentren con sus familias. Entonces puede ser la fecha que mucha gente está esperando para tomar decisiones. Sí. En mi caso también. En mi caso es una fecha para saber qué va a pasar en este país, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi familia, con mi trabajo, con mis estudios, con mi universidad? ¿Qué voy a hacer? Porque realmente eso puede cambiar muchas cosas, para bien o para mal. Exacto. Y creo que la única manera en la que nosotros tenemos a ver dos tipos de afrontamiento en cuanto a las situaciones que se escapan de nuestro control. Uno, cuando ya ese recurso no lo puedes manipular directamente, es la emoción, es abordar las emociones respecto a eso, el significado que le das. Pero ahora, respecto al problema que tú sí te puedes hacer cargo, es en este caso identificar las alternativas y accionar en función a eso. Y creo que tenemos ambas situaciones, tenemos el lidiar con las emociones, con la incertidumbre, con la ansiedad que puede generar las ideas catastróficas o las ideas realistas o incluso optimistas que tengamos con respecto a la elección. Pero en cuanto a lo que sí está a mi alcance, es simplemente ir ese domingo, ir dentro de 13 días al centro de votación y cumplir con mi deber. Claro, y un trabajo interno de convertir la ansiedad en esperanza, ¿no? Claro. La ansiedad
no sé, el optimismo de que las cosas pueden cambiar, de que pueden ser distintas. La ansiedad en que voy a hacer lo que me corresponde para hacer lo que pasa. Entonces creo que uno tiene que también, digamos, para estar tranquilo y en paz, que es muy importante, sobre todo en un país tan convulso como el nuestro, digamos, estar en paz, en tranquilidad, entender que puedes hacer lo que está en tu control y que uno puede también como resignificar las emociones, ¿no? Claro. O sea, convertir la ansiedad en esperanza, la ansiedad en optimismo, la ansiedad en tranquilidad, la ansiedad en hacer algo que me distraiga. Yo creo que también ahorita hay muchos recursos que podemos decir a la gente que utilice, ¿no? Vayan a hacer deporte, lean un libro, desconectense un poco de la política, hagan lo que esté en sus manos para tener un poco de paz y control, porque Vayan a terapia. vayan a terapia, es importantísimo, porque vienen días que van a ser muy duros y que entiendo que hay mucha gente que la pasa mal estos días por la ansiedad que esto genera, que es normal. Totalmente. Que es normal sentirse mal, como dice aquí mi amigo psicólogo de bolsillo, Henry. Es normal sentirse mal, así que si ustedes requieren ayuda, aquí al lado, por favor. Sin salud mental no hay fiesta. O cualquier otro psicólogo de su confianza, por Exactamente. supuesto, para que se puedan sentir más tranquilos y en paz. Totalmente. Y bueno, Luis, de verdad que muchísimas gracias por esta conversación, por este espacio. Te escribiré para que vayamos a votar el 28, Claro. que ya estamos aquí mismo. Exacto. Y bueno, hay una última dinámica que está este poll acá, ustedes no lo ven, pero ahora sí. A ver, el primer patrocinador de este podcast es el Instituto Venezolano de Lenguas y tiene un detalle para ti con algo que todavía un regalo particular que todavía no sabes cuál va a ser. Tú agarra la mano, mete la mano ahí a ver qué va a O sea, salir. cierro los ojos y meto la mano. Cierra los ojos y mete la mano. Vamos a ver qué te tocó. Voltealo. Además los stickers. Con 40% de descuento. Tienes un 40% de descuento. Mira, ya, yo sé que tú ahorita estás en clases de inglés, pero el instituto no solo está dando cursos de inglés en este momento, sino también de francés y de japonés. Sobre todo una persona de tu perfil que ya estás viajando y todo lo demás, los idiomas se hacen parte importante de tu trabajo. Aprende inglés y Excel. Las dos cosas, inglés y Excel. Aprende inglés y Excel. La vida te cambia, así que bueno, gracias al instituto. Y vayan a terapia. Totalmente. Gracias al instituto también que apoya este podcast y que bueno, también le permite la oportunidad, Luis, de tener su 40% de descuento para su próximo curso, bien sea de cualquier idioma que tú decidas. El instituto está ubicado acá en la ciudad de Maracaibo, entre la avenida 8 y 9, en la calle 73. Tienen también cursos particulares y clases online para cualquier parte del mundo en estos 3 idiomas que te estamos comentando: inglés, francés, japonés, y esperemos que pronto vengan O sea, a... no hay excusa. Tienen que aprender un idioma porque sí. Y si las Totalmente. cosas salen mal, tienen una gran posibilidad de utilizar un idioma. Totalmente. Fíjate que yo estoy ahorita con el inglés también, Sí. que lo demoré y casualmente hablando con Eugenio, él me dijo: tú tienes que aprender inglés. O sea, es una cuestión que por acceso a los recursos, a la información académica, para tú poder expandir también lazos con personas de otros países, el inglés es tu Mejor amigo. Es tu mejor amigo, definitivamente. Y me he dado cuenta de eso en la medida en que ya tú vas alcanzando esas habilidades Claro. y tú dices, no, de verdad que... Y quieres buscar la manera de expresarte con los demás y abre tu mente al mundo. Sin duda. Así que bueno, recomendado aquí. Gracias, estoy contento. Y bueno, para cerrar ya, ¿qué le decimos a la gente? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Para mí, vale la pena. Háganlo. Yo creo que Venezuela siempre valdrá la pena. Así que vayan a votar, hagan lo que esté en sus manos, llamen a la gente, a sus abuelos, a sus amigos, a sus familiares, a sus tíos, sobrinos, hijos, a las novias que tengan fuera del matrimonio también, a que vayan a votar, porque el país nos necesita todo. Es un momento crucial, así que vayan a votar, voten con convicción, con esperanza, con alegría, pacíficamente, sin pelear con nadie, y vamos a esperar qué pasa, pero creo que hoy tenemos razones para sonreír y razones para creer que las cosas pueden cambiar. Así que voten, sí lo hagan. Por supuesto que sí. Como decían, perdimos contra Canadá, pero el 28 no. Bueno, si les gustó este episodio, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, ya saben, con todos estos miembros de la familia y los que son miembros también, pero los demás no lo saben,
también compartan este episodio, copien el link, envíenlo los clips que van a salir en Instagram y también sigan a Luis. Luis, tu Instagram, que Luis, ahorita no lo tiene. Pero me pueden seguir. Exacto. Luis Rendueles M en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas digitales. Y que bueno, en Tinder no sabemos. No. Pero bueno, gracias Luis y será hasta otro episodio de Psicólogo de Bolsillo. Chao. Muy bien, chéveres.